Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Dalia Norabuena Rodríguez, pertenezco al grupo 4 y vamos a presentar los temas valor económico agregado y flujo de tesorería. Para empezar, hablaremos sobre valor económico agregado, denominado EVA por sus siglas en inglés, y mencionaremos los antecedentes, ya que este concepto se viene usando desde inicios del siglo XX y ya autores como Church, Scovell, Birtenen han usado este concepto mencionándolo como utilidad residual. Asimismo, es una marca registrada por la firma Stern Stewart & Co. Y además, el padre de la economía moderna, Adam Smith, también hace mención de ese concepto, y junto con la firma que ha registrado esta marca, plantean el lineamiento de Lineage Theory of Value, que habla sobre la riqueza en las empresas y que el beneficio de que éstas crezcan harán un beneficio común para el interés público, ya que al generar valor en las empresas va también a generar mayor empleo y por ende va a haber una mejor economía a nivel nacional. Bien, ahora el EVA es una herramienta que permite evaluar y calcular la riqueza generada por la empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el que opera. Asimismo, también Cardona lo menciona como el resultante del excedente luego de haber restado los gastos a los ingresos obtenidos, donde también se incluye el costo de oportunidad y además los impuestos. Ese resultante también que se obtiene al restar a la utilidad operativa los costos de capital. Vamos a pasar con algunos conceptos que son necesarios para poder entender el EVA y cómo calcularlo. Entre los conceptos relacionados al EVA, valor económico agregado, tenemos utilidad de operación, que hace referencia a la utilidad, es decir, a la rentabilidad que la empresa obtiene propia de sus actividades. Y para obtener esta en el cálculo del EVA se va a hacer uso de la utilidad operativa después del impuesto sin considerar los intereses financieros. Asimismo, el capital invertido hace referencia a los activos fijos, adicionando el capital de trabajo operativo y otros activos. Es de mencionar que el capital de trabajo operativo es aquel dinero que se necesita para asumir los costos y gastos propios de la producción. Luego tenemos el costo de capital, del cual la empresa va a requerir tener financiamientos y por ende va a poder optar ser financiada por recursos propios o recursos de terceros. Es así que se va a generar una tasa de interés denominada TEA para el caso de recursos financiados por terceros y una tasa mínima atractiva de retorno para el caso de recursos propios. Por último, tenemos el costo promedio ponderado del capital, denominado WACC por sus siglas en inglés, o CPPC, el cual es muy importante para poder calcular el EVA, y se calcula multiplicando el costo específico de cada forma de financiamiento, es decir, de los recursos propios y de los recursos obtenidos por terceros, por su proporción en la estructura de capital y sumado a ello los valores ponderados. Mi compañero va a pasar luego a explicar cómo se determina el WACC en un caso práctico. Bien, otro de los conceptos relacionados al EVA es la tasa corriente, que es la tasa efectiva pagada por cualquier préstamo ante una entidad financiera, la tasa de retorno del capital invertido, conocido como ROIC por sus siglas en inglés, que es una medida del desempeño del negocio y se obtiene el resultado antes del interés y después del impuesto entre el capital invertido. Asimismo, la rentabilidad sobre el patrimonio, conocido como ROE, que es un ratio importante para poder medir la situación financiera de una compañía y se obtiene de la utilidad neta entre el patrimonio neto.
Por último, la rentabilidad sobre capital empleado, conocido como ROCE, examina la eficiencia que la empresa ha tenido en relación al capital disponible y se obtiene del cálculo del EBIT entre el capital empleado. Ahora bien, para el cálculo del EVA es necesario conocer algunos de los conceptos que he mencionado, como por ejemplo el ROCE, que es el cociente del EBIT con el capital empleado multiplicado por 100. El EBIT es el beneficio antes de los impuestos y antes de las tasas, y este ROCE se obtiene en porcentaje. Luego tenemos el WACC o CPPC, que es el costo promedio ponderado de capital, el cual se obtiene del costo de la deuda multiplicado por el pasivo entre el activo por 1 menos la tasa más el costo de capital propio por el patrimonio entre el activo. Con esta información podemos calcular el EVA, el cual es igual a la utilidad operativa después del impuesto menos el WACC por el capital empleado con costo. Otros autores también mencionan que es el capital empleado con costo por el ROCE menos el WACC. El capital empleado con costo es la inversión, es decir, el activo. Es así que el ROCE es importante que sea mayor que el WACC para poder obtener valor, un valor agregado. Es así que si fuera negativo, es decir, el ROCE menor que el WACC, estaríamos mencionando de que se está destruyendo valor en la compañía. Es importante conocer toda esta información para poder hacer una aplicación de esta herramienta de forma adecuada e involucrar a todas las partes de la compañía, desde los niveles más bajos hasta los accionistas, para que se comprometan a generar valor cada uno desde su área y desde sus competencias. Bien, entonces, una vez que se ha cubierto las tasas de financiamiento propias o de terceros, se ha cubierto una rentabilidad mínima esperada y si sobre ello se obtiene aún una rentabilidad mayor a 0, se está hablando de un EVA positivo. De lo contrario, estaríamos hablando de un EVA negativo y la empresa tendría que tomar estrategias o hacer nuevas evaluaciones para poder redirigir el curso de la empresa y no se encuentre en pérdida y así también pueda invertir en proyectos que generen un valor para ella y un beneficio para todos. Ahora voy a dar pase a mi compañero que va a hablar sobre la aplicación del EVA en las empresas y para otros fines y va a explicar sobre estos puntos, además de cómo poder obtener el WACC y mencionará algunos casos prácticos. Y continuando con la exposición, vamos a hablar sobre lo que es la aplicación del valor económico agregado en las empresas. El EVA se puede implementar en todo tipo de compañías, desde las micropymes hasta las multinacionales cotizadas en la bolsa. Es decir, cuando las organizaciones aplican el EVA, hay un de por medio toda estrategia diseñada y ejecutada que está relacionada para que las operaciones obtengan resultados y alcancen las proyecciones y expectativas de rendimiento. Esto no solo implica a nivel de los accionistas, sino que involucra a toda la empresa que brinda bienes y servicios y que debe satisfacer las necesidades de sus consumidores y clientes, para mantener de por medio y sumar nuevos clientes. De tal manera, poder captar el recurso humano capacitado y la utilidad generada en la empresa. Para generar mayor utilidad con el EVA en las empresas, tenemos dos factores importantes, que son los ingresos y los costos. Por el lado de los ingresos, se debe obtener mayor diversificación de productos, nuevos mercados, mejoramiento continuo, mayor línea de negocio. Para ello, se debe contar con un departamento de investigación y desarrollo. Mediante los costos, hallamos una racionalización de costos y gastos, es decir, identificamos qué son los costos logísticos, los costos de recursos humanos, los gastos financieros, los costos de marketing y costos de producción. Prosiguiendo, vamos a hablar sobre el valor económico agregado en las inversiones. Para los casos en la que la entidad realiza una inversión en el primer paso,
es considerar cómo se realizará el financiamiento de la inversión, y este puede ser de manera mediante financiamiento por terceros o mediante los recursos propios. Mediante los financiamientos por terceros, en el primero se pagará intereses, mientras que en los recursos propios solamente se pagará la tasa mínima atractiva de retorno. Para este tipo de procedimiento se considera el WACC, más conocido como el costo de promedio ponderado de capital, que también es considerado la combinación del costo que se paga a los terceros y a los recursos propios. En tal sentido, luego de obtener el financiamiento, se tendría que pagar un interés, y este sería igual al costo ponderado de capital por la inversión inicial. El valor económico agregado y en el endeudamiento. La parte ejecutiva debe estar estrechamente vinculada con el compromiso del EVA en la compañía, ya que esto va a determinar en gran medida el éxito o fracaso de la implementación. Cuando se conoce exteriormente que una empresa implementará el programa del EVA, surgen nuevos inversionistas y las acciones suben de precio. No obstante, si la dirección ejecutiva no se compromete absolutamente con la implementación, el programa fracasaría. Aunque a algunos les parezca fácil, incluso simple, la implementación del EVA, tiende a tener una supervisión constante, como está yendo supervisado durante el ejercicio para ver si obtenemos utilidad o pérdida. Por lo siguiente, pasamos a ver las estrategias para aumentar el valor económico agregado. Una de las estrategias para aumentar el EVA es generar la mejora de aspecto en la eficiencia de los activos actuales sin generar una inversión. Incrementar las inversiones con rentabilidades superiores al costo ponderado de promedio de capital. Realizar una adecuada gestión de riesgo de las deudas minimizando los intereses. Y desbloquear las inversiones que no generan rentabilidad suficiente o mejorar la estructura del WACC. Por lo siguiente, tenemos las ventajas y desventajas del valor económico agregado. Por siguiente, con las ventajas, permite la toma de decisiones respecto al retorno de la utilidad de capital del empleado, pues no se debe obtener un resultado positivo. Es indicativo para emplear el capital en otra actividad. Debido a la forma de cómo se calcula, no se ve limitada a las normas o principios contables. Más especialización de la línea del producto, mejora de contabilidad financiera y crecimiento de relación de trabajo y capital y desarrollo en la entidad realizada. En las desventajas podemos apreciar que en esos estados financieros distorsionados por las malas prácticas o acróbatas o maquillaje a lo que se llaman los estados financieros, no se podría hallar una utilidad real, porque con los datos alterados no se podría ver si hemos generado una utilidad o una pérdida. En las economías, en la alza de las tasas de interés se dificulta la rentabilidad operativa. Y inicialmente se calcula con cifras de utilidades contables y eso requiere completar el efectivo para su análisis. Por lo siguiente, nos pondremos a actualizar la empresa Tecnovisión SAC con un caso práctico. Como podemos visualizar, tenemos el estado de resultados integral del año 2019 y del año 2020. Para eso, nos pide el EVA hallar tres factores importantes, que son el UODI, la utilidad operativa después del impuesto, el total de activos netos no financiados, y más conocido como WACC, que sería el costo promedio ponderado de capital. Para hallar el UODI, nosotros necesitamos sumar los gastos financieros más la utilidad neta de diferentes años, ¿no? Y a ello le tendríamos que adicionar los activos netos financiados. ¿Cómo hallamos los activos netos financiados? Es la suma de las contrapartidas del balance general, que serían las obligaciones financieras más el patrimonio. Pasamos a hallar el costo promedio ponderado de capital, que serían la tasa de las obligaciones financieras, que serían un 10%, y las del patrimonio, un 15%. Para ello consideramos la participación.
La participación en las obligaciones financieras serían el total de activos netos financiados entre las obligaciones financieras. Y de eso sería la multiplicación de la tasa efectiva por la participación, y eso me daría una ponderación del 1.76% para las obligaciones financieras, y en el caso del patrimonio sería un 12.36%. Reemplazamos para hallar el coste promedio ponderado de capital, y esto nos daría la suma de la ponderación entre la participación, que nos daría un 14.12% de tasa efectiva anual. Hallados los factores, podemos irnos a hallar el EVA, que sería el UODI, que serían 31.064.098, menos los 161.140.522 por la tasa del costo promedio ponderado de capital, que sería en el 14.12%. Esto me daría este importe en positivo. Nos pasamos a hacer el análisis. De la aplicación del EVA de la empresa Tecnovisión, se puede determinar que al cierre del periodo de 2019 se obtuvo un EVA positivo, obteniendo un valor de 8.308.979, con lo cual se puede determinar que la empresa al cierre del año 2019 ha obtenido una rentabilidad progresiva tras la inversión de sus activos. Del periodo 2020 aplicamos el mismo procedimiento, pero nos cuenta que obtenemos 6.374.618. Es decir, que para el año 2020 la empresa Tecnovisión, SAC, obtuvo un negativo de 16.374.618. Como se sabe, a raíz de la pandemia, el COVID-19, muchas empresas, a pesar de haber generado proyecciones correctas y un buen manejo de sus recursos, aunque hayan sido adecuados, la gestión de mitigación de riesgos obtuvieron grandes pérdidas debido a la emergencia sanitaria que no se tenía previsto en ese año. Continuando con los casos prácticos, vamos a exponer el caso de la empresa Curiza, que realizó una inversión de 10 millones de soles a un WACC de 18%. Además, se conoce que la utilidad operativa después de los impuestos corresponde a 2 millones de soles. Para el siguiente año, la empresa quiso invertir en un nuevo proyecto, para lo cual contó con una inversión de 3 millones de soles y un costo promedio ponderado de capital, es decir, un WACC de 18%, obteniendo una utilidad operativa después de los impuestos de 500.000 soles. Se requiere determinar el EVA para dicho proyecto y si la empresa mejoró o destruyó su valor. Bien, para el primer año se tiene que el EVA va a ser igual a la utilidad operativa después del impuesto menos el WACC por el capital empleado con costo. La utilidad operativa después del impuesto corresponde a 2 millones de soles menos el 18% multiplicado por la inversión, que es de 10 millones. Esto nos da un resultado de 2 millones menos 1.800.000, obteniendo 200.000 soles. Hasta este momento, en el primer año, se obtiene un EVA positivo. En el nuevo proyecto nos dicen que la empresa contaba con un WACC de 18% y la inversión era de 3 millones. Es así que vamos a restar a los 500.000 soles, que es la utilidad operativa después del impuesto, la diferencia de la multiplicación, 540.000, con lo cual se está obteniendo un número en negativo de 40.000 soles, menos 40.000 soles. Quiere decir que se obtuvo un EVA negativo para el nuevo proyecto. Quiere decir que el nuevo proyecto no ha sido beneficioso para la empresa. Vamos a presentar un cuadro comparativo de este cálculo realizado. Tenemos que la empresa Curi tuvo un WACC de 18% en el primer año, donde no ha realizado ningún proyecto, simplemente ha hecho la proyección de sus inversiones, de sus actividades operativas cotidianas, y se ha obtenido un EVA de 200.000 soles. Para el nuevo proyecto tuvo una pérdida de menos 40.000 soles, un EVA negativo de menos 40.000 soles.
Si vemos los totales, a simple vista, vemos que el total es 160.000, es decir, que está en positivo. Podríamos creer que no ha habido pérdida o que no hay tanta diferencia porque la empresa sigue estando en números positivos. Sin embargo, hablando en términos de valor económico agregado, entendemos de que pasó la empresa de un valor de EVA de 200.000 a 160.000. Es decir, que a pesar de que esté en positivo, se ha destruido valor porque en el nuevo proyecto se obtuvo un EVA negativo. Es necesario que la empresa redirija su proyecto, abandone el proyecto o tome nuevas medidas o estrategias para poder tener una inversión favorable y no perder valor o generar acciones que destruyan valor a la empresa. Ahora bien, voy a dar pase a mis compañeras que van a hablar sobre flujo de tesorería. Gracias. Profesor, compañeros, muy buenos días. Mi nombre es Mariela Olivos Papuico y a continuación les voy a hablar acerca del flujo de tesorería. ¿Qué entendemos por flujo de tesorería? El estado de flujo de tesorería, que lo vamos a llamar por sus iniciales, FT, es también denominado como presupuesto de efectivo de tesorería. Este nos informa sobre los movimientos y las transacciones que efectúa el disponible en una empresa. Asimismo, nos permite obtener una proyección financiera en un corto plazo, ya que nos brinda saber si es que dispondremos de excedentes o si es que nos acercamos a una escasez de efectivo. De esta manera, la gerencia podrá empezar con tiempo la búsqueda del financiamiento en corto plazo. Asimismo, las normas internacionales del IASB consideran que la confección de los estados de flujo son de manera obligatoria. Dado esto, el ANIC 7. El ANIC 7 pues nos habla sobre los estados de flujo de efectivo, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que todas las empresas deben preparar los estados de flujo de efectivo cumpliendo los lineamientos establecidos por esta norma, con el objetivo de poder suministrar la información a los usuarios a través de los estados financieros, para poder evaluar la capacidad de la empresa si es que genera efectivo. Por otra parte, también podemos definir el flujo de efectivo o de tesorería como cash flow. Es una terminología en inglés que prácticamente nos explica sobre las entradas y las salidas del efectivo. Esto se trata de un indicador que muestra la liquidez de una empresa. Objetivos del flujo de efectivo. Sabemos que los flujos de efectivo nos ofrecen información muy valiosa de la empresa, pues con ello podremos analizar si es que la empresa es rentable y o posee liquidez. Los principales objetivos de este flujo es que nos proporciona información muy útil para que los administradores de la empresa puedan medir las políticas contables y puedan anticiparse ante posibles problemas. Asimismo, permite mejorar la viabilidad de los proyectos de inversión y de financiación. Asimismo, ayuda a saber en qué se ha gastado la empresa el efectivo disponible para poder controlar la descapitalización de esta, ¿no? Asimismo, nos permite predecir los flujos futuros, ¿no? Las proyecciones futuras que la empresa desea tener y también tener la capacidad de cubrir sus deudas, sus pagos de intereses y otros. Tipos de caja o tipo de cash flow. Estos se clasifican en tres tipos. Bien, tenemos el tipo de flujo, en este caso el tipo de flujo de caja operativo, FCO. Esto nos habla fundamentalmente de las transacciones que derivan de las actividades principales de la empresa. Nos habla pues de sus ventas. También podemos considerar lo que son los pagos a proveedores, los pagos de empleados. Lo que es el flujo de caja de inversión FCI nos habla sobre los desembolsos que se han hecho para bien comprar o vender los activos fijos.
Se pueden comprar máquinas, inmuebles o también patentes, ¿no? Con la necesidad o con la intención de poder obtener beneficios a futuro. El flujo de caja de financiación FCI nos hace referencia a los ingresos y egresos o gastos que provienen de los préstamos que hace la empresa. ¿Ya? Son actividades para poder juntar dinero de agentes externos, ¿no? Evaluación del FCI y FCF. El flujo de caja de inversión FCI lo determinamos de la siguiente manera. La adquisición de los activos tangibles e intangibles menos la adquisición de las entidades, participaciones, más las ventas de activos tangibles e intangibles, más las ventas de entidades, o sea, las participaciones. Ahora, para poder determinar lo que es el flujo de caja de financiación, FCF, lo determinamos de la siguiente manera. Es el aumento del capital más los préstamos a medio y a largo plazo, menos las amortizaciones de los préstamos, ya sea de medio o largo plazo, más menos la variación de los préstamos realizados por los accionistas y menos los dividendos abonados. Métodos para calcular los flujos de efectivo o el flujo de caja operativo. Presentamos dos tipos de métodos, el método directo y el indirecto. El método directo tiene la ventaja de que resulta ser de fácil comprensión por cualquier usuario, ya que solo presenta los principales pagos y cobros brutos por separado. También resulta ser útil este esquema para proyecciones a futuro. Como se puede visualizar en la imagen, el método directo solo presenta, como mencioné, los cobros y los pagos. En lo que es el flujo de operaciones de explotación tenemos lo que son los cobros a clientes, los cobros de subvenciones, menos los pagos a proveedores, pagos al personal, pagos de impuestos indirectos y otros pagos por gastos corrientes. En el flujo de ingresos y gastos financieros corrientes tenemos los cobros de intereses, menos los pagos de intereses de estas deudas. Y en el flujo del impuesto sobre el beneficio, el pago del periodo, teniendo como resultado el flujo de caja operativo. Mientras que en el método indirecto, este tiene una ventaja de que resulta ser un instrumento muy útil para los análisis financieros, pero con un inconveniente, de que no resulta ser de fácil lectura por usuarios que no están familiarizados con temas contables, por lo que se recomienda añadir notas en los estados financieros. Como se puede visualizar en la imagen, presentamos en el método indirecto el beneficio de pérdida neto. Son más o menos ajustes para llegar a los recursos procedentes de operaciones, que son más los gastos que no se mueven, menos ingresos que no se mueven, más pérdidas por las ventas inmovilizadas, menos beneficios por las ventas inmovilizadas, obteniendo como resultado los recursos procedentes de operaciones. Más menos la variación del capital circulante relacionados con las actividades ordinarias, más menos aumentos de existencias, cuentas por cobrar o cuentas por pagar, obteniendo así lo que es el flujo de caja operativo. ¿Cómo hacer un flujo de caja? A continuación se detallará los puntos claves para poder elaborar un flujo de caja. Elaboración del flujo de caja. Presentamos 6 apartados. El saldo inicial. Como bien dice el nombre, se parte de un saldo inicial de caja. Proseguimos con los ingresos, que son las ventas o cobranzas de créditos u otras actividades diferentes al rubro. Presentamos los egresos, que son salidas de efectivo, ya sea por compras, gastos, pagos de impuestos u otros. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Zelda López Moreno. Prosiguiendo con la exposición de mi compañera, yo les voy a brindar lo que son los 3 casos prácticos. Bueno, para poder nosotros determinar lo que son los casos prácticos del flujo de tesorería, se tiene que tomar en cuenta principalmente el saldo del año anterior, el dinero que ha quedado, ¿no?, en caja para poder desarrollarlo. Si es que hubiera en el caso, ¿no?, si no, se inicia sin saldo anterior.
Es ahí donde se suman los ingresos menos los egresos y ahí tenemos como resultado el flujo de tesorería. Dentro de los ingresos encontramos lo que son las ventas y las cuentas por cobrar. Y dentro de los egresos están las cuentas por pagar y los gastos que tiene la empresa, ¿no? Como gastos administrativos, gastos de ventas, o de repente los pagos a los préstamos de entidades financieras a las cuales la empresa pudo haber acudido para poder hacer un desembolso. El primer caso práctico es de una empresa comercial. En este caso es la empresa Optical Technologies, la cual nos indicamos de que principalmente se dedica a lo que es brindar el servicio de Internet. En este caso vamos a hallar 2 años consecutivos, que es el 2020 y el año 2021. Para nosotros poder determinar lo que es el flujo de tesorería, tenemos que tener la información, ¿no? Información que es el estado de situación financiera y el estado de resultado. Aquí, como vemos, la empresa Technologistack tiene lo que es su estado de situación financiera correspondientes y su estado de resultados. De acuerdo a estos resultados que tenemos y a la información dada, es donde nosotros podemos recién hallar y determinar lo que es el flujo de caja. Aquí hemos separado lo que son los ingresos, que son las ventas, como las cuentas por cobrar, al igual que los egresos, ¿no? Que son las cuentas por pagar y los gastos correspondientes, como gastos administrativos y los gastos de venta. Determinando el saldo de flujo de caja, aquí tenemos que hacer lo que es la resta, ¿no? Del total de ingresos menos el total de egresos, donde nos da un monto determinado. Aquí no contamos con caja inicial porque no tenemos información del año anterior de la empresa. Pero sin embargo, en el año 2021 sí contamos con saldo inicial, que tenemos que es la caja final del año 2020. Como vemos, acá hemos obtenido lo que son resultados positivos, ¿no? Donde nosotros podemos llegar a concluir de que la empresa se encuentra en la capacidad de asumir sus obligaciones futuras a corto plazo, ya que tiene una liquidez, ¿no? Tiene cómo solventar ya sus gastos. Este es el segundo caso práctico, que es sobre la Municipalidad de Jesús María, ¿no? Donde nos indica que el área administrativa presenta el flujo de tesorería del año 2020. Bueno, al ser una municipalidad es una entidad pública. Acá vamos a determinar también lo que es el flujo de tesorería que maneja de una u otra manera lo que es la Municipalidad de Jesús María. En este ejemplo, aquí tenemos toda la información correspondiente de los ingresos y de los egresos diversos, ¿no? Pues mira, ¿qué ingresos tenemos? Ingresos por alquiler, por servicio, ¿no? Todo lo que brinda la municipalidad. Y también tenemos los egresos que son los gastos, ¿no? El gasto de personal, el pago de repente agua, de luz, el pago de los honorarios, servicio de telefonía, vigilancia, mantenimiento, ¿no? Todos esos egresos están acá en una suma total. En esta operación nosotros determinamos, ¿no?, el saldo de flujo de tesorería, que son los ingresos que obtiene la municipalidad menos los egresos. Tenemos lo que es mensual y también tenemos lo que es anual, ¿no? El monto total anual. Como vemos, en este ejercicio también es una operación donde nos salen los resultados positivos, donde podemos nosotros analizar diciendo y determinar que la empresa no presenta un déficit, o una escasez, ¿no? Ya que los ingresos corrientes que obtuvieron fueron superiores a los egresos. O sea que sí tiene la capacidad también la empresa, la municipalidad en este caso, no tiene la capacidad, tiene la liquidez, ¿no? Y eso mayormente se basa a la buena planificación que conllevan a corto plazo, ¿no? Durante el periodo. Entonces, decimos que la entidad pública, que es la Municipalidad de Jesús María, sí está trabajando bien, está planificando bien, por eso es que está obteniendo hasta el momento, hasta los resultados que ahora se han dado,
que sí están teniendo una buena planificación, que sí están teniendo una buena liquidez para que puedan ellos solventar todos sus gastos, ¿no? Sus gastos, los pagos que ellos necesitan o los que realizan. Bueno, nuestro tercer caso es sobre una empresa que brinda servicios, ¿no? Es la empresa Los Choferes SRL. Acá nos presenta lo que es su estado de situación financiera, pero nos piden el flujo y tesorería al corte, al 31 de enero. O sea, nos está pidiendo a un tiempo determinado. En este caso solamente es de un mes nomás. En este caso práctico tenemos lo que es también, ¿no? Su estado de situación financiera y su estado de resultados. Y como es el corte solamente, todos estos resultados de sus ingresos y de sus egresos es de un mes. Donde podemos indicar también y podemos ver que sí tenemos el saldo inicial. Eso quiere decir, al cierre del año del 2019, ha tenido, ¿no? También ha tenido su saldo de caja en positivo. Y acá es donde el saldo inicial se suma con los ingresos, ¿no? Con las ventas y con las cuentas por cobrar, y de ahí se resta con las cuentas por pagar y los gastos correspondientes que tengan. En este caso también ha tenido un préstamo bancario, entonces donde también se tiene que restar, ¿no? Y el saldo de tesorería o el saldo de flujo de tesorería es positivo. Entonces, donde nosotros podemos decir que respecto a la empresa Los Choferes SRL, al presentar los estados financieros al corte, que es hasta el 31 de enero del 2020, podemos determinar de que sí es una empresa la cual mantiene una liquidez también, ¿no? Y es una empresa la cual el flujo de tesorería es positivo y puede lograr sus objetivos que tenga mediante la solvencia económica que demuestra, ¿no? Y también es porque la empresa ha tenido una buena gestión, ¿no? Y se puede decir que la empresa puede seguir marchando bien de periodo, así como fuera periodo mensualmente o anualmente, ¿no? Con la liquidez que ellos cuentan. Bueno, nosotros les he explicado un poco de diferentes empresas, como es la empresa comercial, de la empresa de una entidad pública y de la empresa de servicios, ¿no? Y en los tres casos son resultados positivos, y eso es lo que uno quiere, ¿no? De que las empresas tengan esa liquidez necesaria para que puedan asumir sus gastos y para que la empresa pueda seguir creciendo poco a poco, ¿no? Es fundamental que tengan esos ingresos adecuados, que tengan una gestión adecuada, porque mayormente conlleva de la gestión, ¿no? Eso quiere decir que se están haciendo buenas ventas, que se están utilizando muy bien los materiales, ¿no? Además, las empresas que se dan diversas, se tiene que tener un manejo cuidadoso de flujo de tesorería, ¿no? Para que puedan permitir y aprovechar lo que son las oportunidades de inversión y tomar decisiones estratégicas de forma más eficiente. Ya que si una empresa es rentable y tiene una buena liquidez, de repente puede aperturar otros negocios, o puede invertir un poco más, o también pueda expandirse. Puede ser nacionalmente o internacionalmente, ¿no? De acuerdo a lo que se dedique cada empresa, ¿no? También podemos decir que el flujo de tesorería, el cual es elaborado por cada empresa, nos determina la solvencia económica, ¿no? Que tendría la empresa a un corto plazo y si es suficiente contra sus obligaciones, o sea, si puede asumir en realidad todos los gastos que le lleguen y todos los pagos, ¿no? Es esencial, ¿no? Que toda empresa tenga una buena liquidez, ¿no? ¿Para qué? Para que de repente sigan trabajando con su efectivo y no tanto se basen en apoyarse de repente a un préstamo de una entidad financiera, ¿no? De una entidad bancaria. Bueno, en estos tres casos, como vimos, son empresas que sí tienen liquidez. Muchas gracias. Relacionados al EVA es la tasa corriente, que es la tasa efectiva pagada por cualquier préstamo ante una entidad financiera, la tasa de retorno del capital invertido, conocido como ROIC por sus siglas en inglés, que es una medida del desempeño del negocio y se obtiene el resultado antes del interés y después del impuesto entre el capital invertido.
Asimismo, la rentabilidad sobre el patrimonio, conocido como ROE, que es un ratio importante para poder medir la situación financiera de una compañía, y se obtiene de la utilidad neta entre el patrimonio neto. Por último, la rentabilidad sobre capital empleado, conocido como ROCE, examina la eficiencia que la empresa ha tenido en relación al capital disponible y se obtiene del cálculo del EBIT entre el capital empleado. Ahora bien, para el cálculo del EVA es necesario conocer algunos de los conceptos que he mencionado, como por ejemplo el ROCE, que es el cociente del EBIT con el capital empleado multiplicado por 100. El EBIT es el beneficio antes de los impuestos y antes de las tasas, y este ROCE se obtiene en porcentaje. Luego tenemos el WACC o CPPC, que es el costo promedio ponderado de capital, el cual se obtiene del costo de la deuda multiplicado por el pasivo entre el activo por 1 menos la tasa más el costo de capital propio por el patrimonio entre el activo. Con esta información podemos calcular el EVA, el cual es igual a la utilidad operativa después del impuesto menos el WACC por el capital empleado con costo. Otros autores también mencionan que es el capital empleado con costo por el ROCE menos el WACC. El capital empleado con costo es la inversión, es decir, el activo. Es así que el ROCE es importante que sea mayor que el WACC para poder obtener valor, un valor agregado. Es así que si fuera negativo, es decir, el ROCE menor que el WACC, estaríamos mencionando de que se está destruyendo valor en la compañía. Es importante conocer toda esta información para poder hacer una aplicación de esta herramienta de forma adecuada e involucrar a todas las partes de la compañía, desde los niveles más bajos hasta los accionistas, para que se comprometan a generar valor cada uno desde su área y desde sus competencias. Bien, entonces, una vez que se ha cubierto las tasas de financiamiento propias o de terceros, se ha cubierto una rentabilidad mínima esperada y si sobre ello se obtiene aún una rentabilidad mayor a 0, se está hablando de un EVA positivo. De lo contrario, estaríamos hablando de un EVA negativo y la empresa tendría que tomar estrategias o hacer nuevas evaluaciones para poder redirigir el curso de la empresa y no se encuentre en pérdida y así también pueda invertir en proyectos que genere un valor para ella y un beneficio para todos. Ahora voy a dar pase a mi compañero que va a hablar sobre la aplicación del EVA en las empresas y para otros fines y va a explicar sobre esos puntos, además de cómo poder obtener el WACC y mencionará algunos casos prácticos. Continuando con los casos prácticos, vamos a exponer el caso de la empresa Curiza que realizó una inversión de 10 millones de soles a un WACC de 18%. Además se conoce que la utilidad operativa después de los impuestos corresponde a 2 millones de soles. Para el siguiente año, la empresa quiso invertir en un nuevo proyecto, para lo cual contó con una inversión de 3 millones de soles y un costo promedio ponderado de capital, es decir, un WACC de 18%, obteniendo una utilidad operativa después de los impuestos de 500.000 soles. Se requiere determinar el EVA para dicho proyecto y si la empresa mejoró o destruyó su valor. Bien, para el primer año se tiene que el EVA va a ser igual a la utilidad operativa después del impuesto menos el WACC por el capital empleado con costo. La utilidad operativa después del impuesto corresponde a 2 millones de soles menos el 18% multiplicado por la inversión, que es de 10 millones. Esto nos da un resultado de 2 millones menos 1.800.000, obteniendo 200.000 soles. Hasta este momento, en el primer año, se obtiene un EVA positivo. En el nuevo proyecto nos dicen que la empresa
contaba con un WACC de 18% y la inversión era de 3 millones. Es así que vamos a restar a los 500.000 soles, que es la utilidad operativa después del impuesto, la diferencia de la multiplicación, 540.000, con lo cual se está obteniendo un número en negativo de 40.000 soles, menos 40.000 soles. Quiere decir que se obtuvo un EVA negativo para el nuevo proyecto. Quiere decir que el nuevo proyecto no ha sido beneficioso para la empresa. Vamos a presentar un cuadro comparativo de este cálculo realizado. Tenemos que la empresa Curi tuvo un WACC de 18% en el primer año, donde no ha realizado ningún proyecto, simplemente ha hecho la proyección de sus inversiones, de sus actividades operativas cotidianas, y se ha obtenido un EVA de 200.000 soles. Para el nuevo proyecto tuvo una pérdida de menos 40.000 soles, un EVA negativo de menos 40.000 soles. Si vemos los totales, a simple vista, vemos que el total es 160.000, es decir, que está en positivo. Podríamos creer que no ha habido pérdida o que no hay tanta diferencia porque la empresa sigue estando en números positivos. Sin embargo, hablando en términos de valor económico agregado, entendemos de que pasó la empresa de un valor de EVA de 200.000 a 160.000. Es decir, que a pesar de que esté en positivo, se ha destruido valor porque en el nuevo proyecto se obtuvo un EVA negativo. Es necesario que la empresa redirija su proyecto, abandone el proyecto o tome nuevas medidas o estrategias para poder tener una inversión favorable y no perder valor o generar acciones que destruyan valor a la empresa. Ahora bien, voy a dar pase a mis compañeras que van a hablar sobre flujo de tesorería. Gracias.